Bienvenidos a CDP Ministries, Corazón del Padre. Es nuestro deseo poder compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios que edifique sus vidas, como también que juntos adoremos y exaltemos a Jesús nuestro Señor. Para peticiones de oración, visita nuestro sitio web www.cdpministries.com. Quédate con nosotros. Comenzamos. Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos están escuchando. Gracias por sintonizarnos en el canal de CDP Ministries aquí a través de YouTube. Estamos muy agradecidos con Dios por tu vida. Estamos muy agradecidos por Dios porque sabemos que a pesar de cualquier tiempo de dificultad, tiempo difícil, Dios siempre está con nosotros. Él jamás nos ha dejado, Él jamás nos dejará. Y bueno, el día de hoy queremos traer un pensamiento corto a tu vida. Queremos pedir que sea Dios el que nos dirija y el que nos alimente todo el tiempo, ¿verdad? Y antes de comenzar me gustaría hacer una breve oración para poder poner todo este tiempo en las manos de Dios. Así que acompáñame, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Te doy gracias porque, Señor, tú eres una realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú no eres un cuento de hadas, tú no eres una historia, Señor, ficticia. Señor, tú eres una verdad y por eso nosotros estamos el día de hoy agradecidos contigo, porque podemos decir que hasta este momento tú nos has ayudado. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando, cada persona, Señor, que escuchará este mensaje, este pensamiento, Señor, en los días venideros. Señor, y yo te pido que seas tú a través de mi boca, Padre, que seas tú a través de mi mente, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mi persona para poder, Señor, dar una palabra de aliento, dar una palabra, Señor, que levante, Dios mío, a cualquier persona que pueda estar desanimada, Señor, que pueda estar pasando por momentos difíciles. Yo oro, Señor, en este momento para que tu presencia, Señor, se mueva a través, Señor, de este medio, Dios mío, a través de estos minutos que vamos, Señor, a estar exponiendo tu palabra, Dios, para que tu palabra, que, Señor, es viva, Dios mío, Padre, pueda traer, Señor, esa esperanza a la vida de las personas, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por este momento, Señor, y te pido que seas tú, Dios mío, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, como muchos saben, tuvimos que cerrar el edificio esta ya es la tercera semana. Varios de nosotros fuimos infectados con el coronavirus, pero gracias a Dios ya estamos saliendo de todo esto. En mi familia, en lo personal, no hubo mucho síntoma, no hubo mucha gravedad, pero de todos modos pues tuvimos que estar aislados y hemos estado aislados por varios días, pero el tiempo está ya por culminarse. Y pues, pero aún nosotros decidimos de que este día trajéramos una enseñanza, una palabra a través de este medio. Y el día de hoy quiero hablarte de algo muy personal. Creo que para mí es algo que significa mucho. Y eso tiene que ver con la realidad de Jesús. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos, tenemos ideas que se nos han puesto en la cabeza o que hemos vivido y se han arraigado en nosotros, y a veces se nos olvida cuál es la realidad de Jesús en nosotros. Muchas veces vivimos una vida, aún como cristianos, vivimos una vida en la cual ya no buscamos a Jesús tanto en una relación personal, sino que solamente lo vemos de una manera religiosa. Y creo que es muy importante hablar de esto, de que Jesús es real. Jesús no es solamente un cuento como oraba, no es solamente un personaje que vivió, murió y ahí se quedó. No, Jesús resucitó, Jesús está vivo. Y por eso entonces quiero leer en este momento el capítulo 24 del libro de Lucas, en el versículo 5, y nos está hablando acerca de la resurrección de Jesús, y dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es aquí donde quiero enfocarme, en la segunda parte del versículo donde está hablando. Dice: les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora lo quiero hablar con mucho respeto. La verdad, no quisiera ofender a nadie en absoluto. Y quisiera explicar un poquito acerca de lo que entiendo y cuando leía este versículo, por qué resaltaba
es algo muy importante y dice, ¿por qué buscáis a Jesús entre los muertos? Esto tiene que ver, a como lo estoy entendiendo y lo quiero proyectar, es ¿por qué vivir una vida? ¿Por qué vivir una vida en religión y no vivir una vida en relación? En este transcurso de tiempo he aprendido de un amigo muy especial que dice que él no quiere hacer cosas porque todo el mundo las está haciendo, o él no quiere hacer algo porque se le exija que tiene que hacer. Él quiere hacer las cosas por convicción, y yo creo que eso es algo muy muy importante en la vida como cristiano. Y por eso entonces quiero tocar 3 puntos acerca de este pensamiento. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? O ¿por qué buscáis entre los muertos, perdón, al que vive? Entonces, a este tema, a este pensamiento le he titulado la realidad de Jesús. Y la realidad de Jesús tiene que ver, voy a tocar 3 puntos. Uno, ¿qué es vivir en religión? Vivir en religión, como mencionaba hace un momento, tiene que ver con hacer cosas porque tengo que, porque se me exigen. La religión tiene requisitos. La religión te dice, no hagas esto, no tienes que decir esto así, tienes que ir a la iglesia, tienes que vestirte así, tienes que llorar así, tienes que cantar así, tienes que esto, tienes que... Todo es un requisito, tienes que hacer las cosas de esta manera. La religión muchas veces se concentra más en lo exterior que en lo interior. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo vivimos. Es decir, estamos buscando a Jesús entre los muertos, al que está vivo lo estamos buscando con los muertos. Y muchas veces es lo que hace. La religión tiene que ver con vivir una vida solamente de tradiciones o costumbres que muchas veces ya no tienen nada que ver con Jesús, no tienen nada que ver con una vida en libertad, una vida en salud, una vida llena del Espíritu Santo, sino que nos aferramos a vivir a que tengo que ir a la iglesia porque si no Dios se enoja conmigo. Dios no se va a enojar contigo si no vas a la iglesia. Tengo que hacer eso porque si no Dios se va a enojar conmigo. No, Dios lo que quiere es de que tú tengas una relación con Él, de que tú puedas venir a Él y decirle, Padre, ¿sabes qué? Estoy pasando un día muy difícil, pero en ti tengo solución, en ti tengo fuerzas, en ti tengo esa salida para este problema, lo que pudiera ser. Entonces muchas veces la religión, la mayoría de veces, se está concentrando solamente en lo exterior. Tengo que caminar así para que la gente me vea hacer esto. Voy a llevar la Biblia para que vean que soy cristiano. Voy a hacer... No, se concentra entonces en lo exterior y eso no es así. Hace unos años leía un libro del apóstol Ronnie Chávez. El libro se titula Es la adoración continua el cielo en la tierra. Y hay algo que me gustó mucho de este libro y es algo que he tomado por en muchas ocasiones he hablado sobre esto, y habla acerca de la diferencia entre Sión y la diferencia y Silo. Sión y Silo. Entonces dice que muchas veces la iglesia se ha quedado en Silo y comienza a hablar de qué es Silo. Dice que en Silo fue hasta los días de Saúl un lugar para el tabernáculo de Moisés. En Silo fue un lugar de ceremonia, fue donde había sacerdotes sin visión, sin discernimiento y sin unción fresca. Y esto se está refiriendo, por ejemplo, podemos ir al libro de Samuel cuando está hablando acerca del sacerdote Elí, que no tenía visión, no había la palabra, no había revelación. Allí participaban unos pocos sacerdotes, el pueblo era más espectador que otra cosa, ya no había guía del Espíritu Santo. El mover profético, los profetas eran casi inexistibles hasta el levantamiento de Samuel. No había salmistas ni directores de alabanza, no había adoración continua. En Silo perdieron la gloria de Dios y su presencia manifiesta. Y eso tiene que ver de que alrededor del año 1050 antes de Cristo, los filisteos derrotaron a Israel y capturaron el arca del pacto y dejaron que Silo se hundiera en una insignificancia, es decir, que ya no tuviera valor. Entonces vemos que Silo es un lugar donde es religión, hay actos religiosos, hay sacerdotes, pero no está la presencia de Dios. Entonces, a diferencia de Silo, vemos Sión.
Y en 2 de Samuel 5:7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces aquí es donde David decide traer el arca, es el monte santo, y dice el apóstol Ronnie, es el lugar de alabanza y adoración. Sión es un lugar de adoración nacional, unida y corporativa. Fue allí donde el arca quedó para ser vista por todos. Allí se manifiesta la chequina de la gloria de Jehová. Fue el asiento de profetas y salmistas. Sión es el lugar amado por Dios. Y eso es muy importante. Aquí es donde adoraban por turnos 24 horas del día, por toda la semana. Entonces vemos que Sión viene a ser, o es un sinónimo de adoración continua. Había palabra, había vida y revelación. Sión fue un lugar de unción y guía constante del Espíritu Santo. Entonces vemos la diferencia de Sión y Silo. Vemos que Silo hay muchos actos religiosos, hay ritos, hay costumbres, hay tradiciones, pero lo más importante no está. Ya no está el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Ya no está la guianza del Espíritu Santo. En cambio, Sión fue escogido para un lugar de adoración, un lugar donde había una relación continua, no solamente de una persona, sino que era de familias. Las familias se unían para adorar a Dios continuamente, todo el tiempo. Entonces eso lleva al segundo punto del que quiero hablar: vivir en relación. La realidad de Jesús tiene que ver con una relación entre tú y Él, entre tú y Dios. Una relación que tengamos con el Padre, decirle: Padre, yo no vengo porque me dijeron que tengo que venir hacia ti y adorarte. Yo vengo a adorarte porque me nace adorarte, porque quiero adorarte, porque me deleito en estar delante de tu presencia. Entonces vemos que el vivir en relación tiene que ver con hacer las cosas por convicción. Por ejemplo, yo en lo personal no me gusta el alcohol. Yo nunca me gustó tomar, nunca me gustó la cerveza. Y la gente dice: oh, tú no tomas porque vas a la iglesia. No, yo no tomo porque no me gusta. Simplemente es el hecho. Y ahora puedo ver de que si tengo una relación con Dios, hay cosas que hago que las hago por convicción. Es decir, no es porque me tengan que decir: no hagas esto porque esto es del diablo, no digas esto porque esto es pecado, no, es una relación que mientras uno se va metiendo con Dios, uno va entendiendo qué es lo que mejor conviene, qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que la gente te dice que tienes que hacer. Entonces vivir en una relación es hacer las cosas por convicción. Yo voy a diezmar porque yo siento en mi corazón y porque yo he aprendido en esa relación con Dios. Yo voy a ofrendar, yo voy a sembrar porque es algo que yo quiero hacer, no porque alguien me esté ordenando. Nosotros en CDP Ministry, lo he dicho algunas veces y te lo repito otra vez, nosotros jamás vamos a estar pidiéndote dinero porque tenemos que pagar la renta o tenemos que tener esto. No. Si tú vas a sembrar, vas a ofrendar, vas a diezmar, eso va a ser algo relacionado, eso va a ser una relación personal entre tú y Dios. Tú vas a ver los propios beneficios en tu vida. Nosotros no nos vamos a levantar y decir: hermano, no tenemos para la renta, por favor, ayúdenos, porque si no se van a ir al infierno. No. Nosotros lo que hacemos, hemos creído que Dios va a proveer en lo que hemos comenzado. Hemos creído que Dios va a proveer para la renta, para esto, para el otro. Y no va a haber necesidad de pararnos enfrente y manipular a la gente y exigir a la gente o decir a la gente que si no lo hacen que están en pecado. No, porque eso va a ser una cosa que vas a tener una relación entre tú y Dios. Entonces es una convicción por la cual yo la hago. A mí nadie me obliga a sembrar, a mí nadie me obliga a diezmar, a mí nadie me obliga a que tengo que hacer esto, sino que lo que hago lo hago por convicción porque he aprendido a amar a Dios de esa manera. Y es algo entre Dios y yo que vivo, y es algo que una relación en la cual no soy perfecto, tengo muchos errores, pero puedo acercarme a Dios y decirle: Dios, sabes que la regué otra vez. Y Dios no viene y dice: oh, aléjate de mí, hijo de las tinieblas. No, al contrario, Dios me dice: hijo, gracias por venir a mí, porque es cierto, fallaste, pero ven, déjame ayudarte. Es en esa relación donde tú puedes acercarte a Dios, como dice la palabra, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. No es como antes, que solamente el sacerdote podía entrar, solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta ese lugar santísimo, sino que ahora tú puedes entrar al trono de Dios y puedes venir, recostarte sobre su pecho. Puedes decirle: Dios, te amo. Puedes decirle: Dios, tengo necesidad de ti. Dios,
estoy haciendo esto mal y la verdad no sé cómo hacerlo bien. Y Dios no te va a rechazar. Dios va a estar contigo. Dios te va a decir, ven, ven hijo mío. Y te va a tomar de la mano y te va a levantar y te va a sacar de esa situación. ¿Cómo te va a sacar? Te va a sacar por palabra, te va a guiar, te va a enseñar, va a dar esa sabiduría a tu mente, a tu corazón. Entonces, el vivir una relación con Dios es vivir una vida con convicción, de saber que lo que haces lo haces por amor y no por deber. Entonces, cuando Jesús lo único que te pide es de que ames a Dios con todo tu corazón y que ames a tu prójimo. Él no te diga, tienes que ir a la iglesia si no te vas a ir al infierno. Jesús no te está pidiendo que tienes que vestirte así, no, eso son cosas de hombre. Jesús lo que te pide es de que vivas una vida de acuerdo a conforme al Espíritu, una vida de acuerdo a Él, una vida en santidad. Y eso tiene que ver con vivir una vida en relación. Porque poco a poco, mientras vas caminando con Dios, entonces vas cambiando algunas cosas que no están bien. Y es ahí donde entonces Dios se goza, se glorifica. No porque digas, oh, ya voy a cambiar de un día para otro. Muchas veces es imposible. Y muchas veces es algo que solamente fue una emoción y no fue una realidad. Pero cuando vamos cambiando, aunque sea poco a poco, paso a paso, Dios mismo te está diciendo, te está aplaudiendo, te está echando porras, te está diciendo, sí se puede, te está diciendo, hey, vas bien, sigue adelante, paso a paso, ven hacia mí. Errores vamos a cometer. No importa en qué nivel espiritual estés, errores vamos a cometer. Pero los errores no definen nuestra relación con Dios. Los errores no definen que si Dios nos ama o no nos ama. Lo que define es esa vida en nosotros, es la relación con Dios. Yo he dicho algo por mucho tiempo, es de que mi situación actual no determina mi adoración, pero mi adoración determina mi situación actual. Es decir, problemas van a estar, pero no voy a permitir que esos problemas definan mi vida, sino que, o mi adoración a Dios, pero en la adoración a Dios, en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios, va a determinar y va a afectar cualquier situación que esté pasando a mi alrededor. No quiere decir que no vamos a tener situaciones difíciles. No quiere decir que no vamos a infectarnos del coronavirus. No quiere decir que no va a haber enfermedad, que no va a haber cualquier situación así. Pero tenemos garantía de que Dios está con nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, ese es uno de mis versículos favoritos ahora, que los he agregado. En el libro de Romanos capítulo 8 habla algo muy importante. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, si una enfermedad viene a tu cuerpo, si el coronavirus viene a tu cuerpo, si cualquier cosa viene a tu cuerpo, tenemos una garantía de que el Espíritu de Dios que mora en mí, que mora en mi corazón, fue el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Y dice la palabra que ese mismo Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Es decir, va a dar vida y va a contrarrestar cualquier enfermedad, cualquier síntoma que esté llegando a tu vida, a tu cuerpo. Entonces, con esto quiero decirte que esto es a través de relación. Tú vas a entender y sí, te puedes sentir mal, dolor de cabeza, puedes estar todo te puedes enfermar, pero entonces puedes levantar tu rostro y puedes decir, Señor, yo tengo al Espíritu de Dios en mi corazón. Yo tengo al Espíritu de Dios en mí. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, declaro que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está vivificando mi cuerpo, está dando vida, está contrarrestando cualquier síntoma, está contrarrestando cualquier virus, está contrarrestando cualquier enfermedad que me está atacando. Y entonces es ahí donde tu fe comienza a crecer, comienzas entonces a caminar más por fe, comienzas a tener en esa relación con Dios, puedes creer y confiar más en Dios porque sabes de que Dios es real y no nada más una foto colgada en una pared, no es nomás un crucifijo que llevas aquí colgado en tu cuello, no es solamente la imagen de Dios que tienes en tu mente, no, es una realidad con la cual tú caminas todos los días, a todo tiempo, 24 horas del día. Y bueno, entonces quiero terminar con el tercer punto y es exactamente eso, la realidad de Jesús. Jesús está vivo.
Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Él está vivo y su espíritu está dentro de ti. Su espíritu es el que está contigo. Podemos, cuando tenemos y entendemos la realidad de Jesús en nuestras vidas, nosotros podemos entonces vivir una vida de libertad. Ya no tenemos que estar viviendo una vida de temor, de que, ay, y si hice esto, ¿por qué hice esto? Ya Dios jamás me perdonará. No, si tú haces algo, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados, para limpiar tu vida. No importa qué pecado cometas o yo cometa, Dios tiene el poder para sanarte, para levantarte, para perdonarte. El pensamiento, dice el libro de Jeremías, los pensamientos de Dios no son de mal, los planes de Dios no son de mal. El propósito de Dios para tu vida no es de mal. El pensamiento de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz para que tengamos bienestar y un futuro. Entonces Dios no está diciendo, ¿cómo lo voy a hacer que se vaya al infierno? No, Dios no está pensando cómo mandarte al infierno. Dios está pensando cómo ayudarte, cómo levantarte. Nosotros pensamos que Dios nos quiere mandar al infierno. Y si hago esto, Dios se va a enojar conmigo. Tenemos que cambiar esa mentalidad de temor, de esclavitud. Tú y yo no somos esclavos. Tú y yo no estamos atados. Tú y yo tenemos libertad, porque cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le decimos, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, entonces dice la Biblia que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Al que el Espíritu de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Si Dios te libertó, tú eres verdaderamente libre y no tienes que vivir en esclavitud. No tienes que vivir en temor, sino que puedes vivir en libertad, sabiendo de que Dios está contigo, sabiendo de que Dios, si tú caes, Dios te levanta, sabiendo de que si tú pecas, Dios te perdona, y tú puedes vivir todos los días y decirle, Señor, gracias porque yo estoy contigo y tú estás conmigo, y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Es cierto, se pueden levantar situaciones difíciles, pero Dios está contigo y tú no estás esclavizado. Tienes que dejar de pensar de que, ay, si no voy a la iglesia, ya me voy a ir al infierno, si no leo la Biblia hoy. No leas la Biblia porque te dicen que tienes que leerla. Lee la Biblia porque puedes, porque tú dices, necesito llenarme más de esa palabra. No ores porque te dijeron, tienes que orar todos los días. No, ora porque necesitas en tu corazón, en tu vida, esa relación. No hagas las cosas porque tienes que hacerlas. Haz las cosas por convicción, no hagas las cosas por tradición, haz las cosas por relación. En una relación tú no haces las cosas forzadas, tú las haces por amor. Y en este momento yo puedo entender, puedo sentir de que más de una persona en este momento está pasando una situación muy difícil en su matrimonio especialmente. Estás pasando una situación muy difícil donde ya ves que no hay salida, que no hay solución. Y tú vas a la iglesia todos los domingos, todos los jueves, los miércoles, los lunes, los martes, los sábados, cualquier día que vayas a la iglesia. Pero el ir a la iglesia no te va a salvar. El ir a la iglesia no te va a salvar. Te lo digo otra vez, el ir a la iglesia no te va a salvar. Lo que te va a ayudar, lo que te va a dar fuerza, lo que te va a dar ánimo, el único que te puede salvar es Jesús. Es de tener esa relación con Jesús. Pero muchas veces, como decía al principio, hemos perdido la esencia. Muchas veces vivimos en silo y hacemos tradiciones. Venimos a la iglesia, nos ponemos corbata, cantamos 2 coritos, danzamos, hablamos lenguas, predicamos, diezmamos, ofrendamos, pero lo estamos haciendo solamente por tradición, pero no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no está el Espíritu de Dios dándonos esa vida. Pero lo que Dios quiere entonces, ya no vivas en Silo, sino que vive en Sión. Trae la presencia de Dios a tu corazón, ten una relación todos los días de tu vida. Si te despiertas a las 4 de la mañana y puedes decirle, Señor, gracias porque tú eres mi Dios. Si te levantas a las 8, a la hora que te levantes, puedes levantar tu mano y decirle, gracias Dios. Puedes decirle, Señor, gracias porque tengo esa relación contigo. Si vas manejando, puedes hablar con Dios. Si estás trabajando, puedes hablar con Dios. Si vas al baño, puedes hablar con Dios. Si estás comiendo, puedes hablar con Dios. A lo que te quiero decir es de que no tienes que estar solamente en un lugar específico para hablar con Dios. Tú puedes tener esa relación con Dios
todos los días de tu vida, esté quien esté, no importa quién te esté o quién no te esté viendo, porque el que te está viendo, el que está contigo es Dios, el que te ama es Dios. Por eso en este momento yo te digo, y es mi oración para que todos nosotros podamos entender que no tenemos que buscar a Jesús en una religión, no tenemos que buscar a Jesús entre los muertos, porque Jesús está vivo. Tenemos que buscar a Jesús en esa realidad, en esa relación de decir: Señor, tú no estás muerto, y si peco, tú me perdonas, y si fallo, tú me levantas. Y muchas veces, mira, hay alguien que te han dicho, inclusive algún líder espiritual te ha dicho: tú ya no tienes perdón. Hay muchos que se han alejado aún de una relación con Jesús porque alguien dijo: tú pecaste, y eso ya jamás Dios te lo va a perdonar. Pero yo te quiero decir algo: si tú tienes una relación con Jesús, Dios te puede perdonar cualquier cosa que hagas, porque el propósito de Dios es un propósito de bien, es salvarte, es darte vida, es levantarte. Así es de que yo te animo en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Quiero terminar con una oración, y donde estás tú ahí viendo en este momento, si tú sientes que Dios se ha alejado de ti porque te han dicho que se ha alejado, yo quiero decirte que Dios no se ha alejado de ti. Dios, al contrario, todos los días está trayéndote, quiere que tú vengas a Él. El que se ha alejado de Dios eres tú, no Dios. Pero en este momento Dios te está atrayendo, te está diciendo: hijo mío, ven a mí, dame tus cargas, yo las quiero llevar, yo quiero llevar tus cargas. Padre, en este momento, Dios, yo oro en esta hora, Padre, por esas personas, Dios mío, que por tanto tiempo, Dios mío, debido a la tradición, debido a la religión, debido, Señor, a las costumbres, a las leyes, Señor, cristianas o evangélicas, Padre, Señor, han sido puestos en un lugar, Dios mío, de desesperación, donde piensan que ya no tienen solución. Pero el día de hoy yo declaro, Padre, declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú estás trayendo vida, Señor, a ese corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús yo declaro que tú estás trayendo vida a esa mujer, vida a ese joven, Padre, vida a ese niño, Padre, vida a ese adulto, Dios mío. Padre, Señor, aún ese líder, Señor, que se apartó de tu gracia, que se apartó, Dios mío, de tus caminos, aún ese ministro que se apartó de tus caminos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro vida sobre él, Padre, vida sobre ella, Dios mío. Yo declaro que para ti no hay nada imposible, mi Dios. Señor, yo declaro que tú no quieres una vida de religión, Padre, tú quieres una vida de relación contigo, en la cual tenemos, Señor, esa vida dentro de nosotros, tenemos esa vida y no tenemos muerte, Señor, porque tú no estás muerto, tú estás vivo. Dios, yo oro, Padre, para que en este momento, Dios, todo aquel que escuchó, Dios mío, tenga esa revelación en su corazón, en su mente, en su espíritu, Señor, y pueda acercarse a ti, pueda acercarse y entender que tú estás vivo, Señor, que tú no estás muerto, que tú eres una realidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bueno, amigos, te damos gracias, hermanos, que nos escuchaste. Gracias por este tiempo que pudiste estar con nosotros. Esperamos ya el próximo domingo vernos en la iglesia. Así es de que, por lo pronto, anímate, levántate y recuerda que no es una tradición, no es regla religiosa, sino que es una vida personal con Jesús. Y Él es el que decide tu futuro. No es la iglesia, no es el religioso, no es la religión, no es la tradición. Es Jesús el que tiene el control de tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este mensaje sea una palabra de aliento y esperanza en tu vida. Recuerda, el amor de Dios no tiene comparación. Por lo tanto, en Dios estamos seguros. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima.